7:32, amigos. Continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo. Vamos a hablar de salud. Miren, cuando empieza uno a enterarse que el amigo, el familiar, alguien en el trabajo, comienzan a dar positivo en casos de COVID o tienen una gripe, por ejemplo, pues bueno, esa gripe hoy en día, pues como han dicho muchos médicos especialistas, bueno, uno tiene que ponerla entre comillas porque pudiera ser COVID. Y últimamente hemos notado, tal vez ustedes pueden dar fe también de esto, de cómo mucha gente a nuestro alrededor comienza nuevamente pues a tener COVID. Claro, afortunadamente ya no en casos tan graves, porque la gran mayoría estamos vacunados ya con varias dosis. Vamos a conversar precisamente con Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internacionalista e infectólogo, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya lo tenemos en Zoom. Y bueno, precisamente queremos hablar sobre esto. Ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablaba de la circulación de la variante BA.5 en Venezuela. ¿De qué se trata esta variante? Muy buenos días, doctor Figuera. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Y para hablar del tema, definitivamente COVID-19, desde finales del 2019 que se descubrió en China, ha sido distinto cada uno de los 2 años. El 2020 era una enfermedad nueva, desconocida, de la cual no teníamos inmunidad, todos éramos susceptibles, generó muchos terrores y miedos en toda la población y eso implicó encierro. El 2021 hubo apertura con las vacunaciones, pero aparecieron variantes que eran distintas a la original, que eran más agresivas, producían más hospitalizaciones por mayor compromiso pulmonar, hubo más muertes en 2021 y el 2022 empezamos con una variante Omicron que es mucho más contagiosa e implicó un repunte de casos como nunca hubo. Pero afortunadamente Omicron es menos agresiva, produce menos inflamación pulmonar, menos insuficiencia pulmonar, menos neumonía, menos muertes, menos hospitalizaciones de manera relativa. Pero si vemos hoy en día, Omicron sigue circulando, pero por sus variantes. Es como si fuera la misma familia, no sé, Rodríguez, por decir algo, y hay distintos miembros que están apareciendo. Los miembros que están hoy en día apareciendo es BA.4 y BA.5 y tienen la característica que siguen siendo muy contagiosas, como ha sido Omicron, pero sigue siendo igualmente menos agresiva, produce menos problemas pulmonares y se manifiestan como si fuera un cuadro típico de resfriado. Las personas tienen entre los síntomas más comunes dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión y no presentan tanto como antes, pérdida del olfato, el gusto, puede haber diarrea y son los síntomas en general que se confunden con cualquier problema tipo gripe, tipo resfriado, y es por eso que las personas han minimizado esto. Sí, doctor, una pregunta y una orientación. Cualquier gripe, entre comillas, debe ser puesta a duda en relación a si es Omicron o no, porque bueno, muchas personas dicen, bueno, tengo gripe, voy al trabajo, me hago la prueba, pero las pruebas tienen su costo. ¿Cómo manejar un cuadro, por ejemplo, de gripe, que uno tenga pues la duda de que sea Omicron? En el contexto epidemiológico, y hay que entenderlo, en el contexto de que estamos en una pandemia, que tenemos una variante circulante que se calcula que es tan contagiosa como sarampión, el R0 es un término que al final explica qué tan contagioso es el virus en este caso, y por cada persona infectada se calcula que puede contagiarse a 12 o hasta 18 personas. O sea, está llegando a un nivel de contagio semejante al sarampión. La gripe no contagia tanto. Hay una persona que tiene gripe o influenza y no contagia a todos los miembros de la familia. Hoy en día con Omicron y con esta subvariante super contagiosa, estamos viendo que todos los miembros de una familia están contagiados, todos los que trabajan juntos están contagiados y muchas veces cumplen las medidas. Usan mascarillas, sí, pero en algún momento se descuidan y comen juntos y se contagian todos. Entonces es súper contagioso y en el sentido epidemiológico, cualquiera que tenga un dolor de garganta, moqueadera, congestión o malestar general, es Omicron y lo que debería hacer es aislarse. ¿Por qué aislarse? ¿O por qué evitar un contagio como que se contagie más esto? Porque hay personas que todavía están vulnerables. Hay personas que por edad avanzada, por problemas de salud, obesidad, hipertensión, diabetes, si les da Omicron, a pesar de ser menos agresiva, pueden complicarse. Y hay personas que no están vacunadas, lo cual es lamentable, pero la anticiencia, los antivacunas en su información y proliferación de información falsa y absurda, es lamentablemente creída por muchas personas que no se han vacunado y no entienden que COVID, por un lado, ha producido alrededor de 15 millones de muertes por exceso de mortalidad en 2 años, mientras que las vacunas están salvando las vidas. Y hoy en día
¿Por qué hay menos hospitalizaciones y menos muertes? Porque las personas están vacunadas. Pero si vemos los datos en Estados Unidos se están hospitalizando alrededor de están afectándose más de 120.000 personas, alrededor de 4.000 personas hospitalizadas y alrededor de unas 400 muertes al día. Y estas siguen ocurriendo principalmente en personas no vacunadas, en personas que por una razón u otra no se vacunaron y son los que se están viendo de manera más severa afectados. Entonces, hoy en día tenemos suficiente evidencia para saber que las vacunas sirven evitando la enfermedad en sus formas severas, críticas de hospitalización y muerte. Que una persona vacunada se enferme, sí, se puede enfermar, pero suele ser una infección leve moderada y suele durar mucho menos tiempo y contagia por menos tiempo. Doctor Figuera, la cuarta dosis, ¿qué tan necesaria es? ¿Y para quiénes? ¿Y en qué condiciones, además? Bueno, expliquemos por qué los refuerzos. Inicialmente todas las vacunas tenían 2 dosis, pero eso fue en el año pasado. La mayoría de las personas se vacunaron el año pasado y se ha visto en estudios que los anticuerpos neutralizantes, que es parte de la defensa y es una parte importante de la defensa, tienden a disminuir a los 4 o 6 meses. No hubiera problema si la pandemia estuviera controlada, pero la pandemia subió nuevamente en el 2022 y por eso hubo la necesidad de colocar refuerzos. ¿Para qué refuerzos? Para volver a subir las defensas a un nivel suficiente para protegernos a estos repuntes. Hay que entender que la inmunidad tiene otro componente celular y si no tuviéramos un repunte, esas defensas funcionarían. Pero hay que entender que la vacuna es como un entrenamiento. ¿Un entrenamiento para qué? Para reconocer al enemigo, al virus, y lo vemos, cuando nos está atacando, buscar evitarlo y que evite su multiplicación lo más rápido posible. Y eso hace la vacuna, permitir el reconocimiento del virus y actuar lo más pronto posible. Si uno no está vacunado, tienes que montar una respuesta de defensa que tarda mucho y a veces el virus pasa por encima de uno. Entonces, el volver a colocarse refuerzos es para mejorar la inmunidad en estas circunstancias de incremento. Los que tengan 2 dosis tienen que colocarse la tercera. Todos deberían tener tercera dosis. De hecho, la recomendación que hacemos a la Sociedad Venezolana de Infectología, que desde los 3 años, que es donde se está vacunando en Venezuela, todos deberían tener tercera dosis para poder controlar lo que está sucediendo ahorita con este repunte. Pero los que tienen más de 4 meses de la tercera dosis y son mayores de 50 años, o principalmente mayores de 60 años, como está estableciendo el Estado, sí, o que tienen inmunosupresión o son profesionales de salud, deberían buscar tener una cuarta dosis para poder enfrentarse a este repunte que estamos teniendo y que esperamos que siga aumentando mucho más en los próximos días y semanas. Doctor Figuera, ¿y el caso, por ejemplo, de los niños? En los niños la cuarta dosis es algo que no tiene suficiente evidencia científica, puede tener cierta controversia. Las vacunas son muy seguras y las vacunas que tenemos en Venezuela, Sinopharm y Sinovac, que son las vacunas chinas de virus inactivados, son las vacunas más seguras que hay en general, pero para poder aplicar una cuarta dosis o vacunar a los menores de 3 años deberíamos tener evidencia científica, estudios que digan que realmente es seguro y que realmente funciona. Lo más probable es que sí funcione y por supuesto que debe ser seguro porque qué diferencia hay de 3 a 1 año, pero sin estudios científicos no podemos avalar eso. Más bien el llamado es buscar que en Venezuela tengamos Pfizer y Moderna para vacunar a los niños desde los 6 meses hasta los 3 años y protegerlos también, porque sabemos por data de Estados Unidos, por ejemplo, que allá se vieron afectados de manera principal los niños porque no eran los que estaban vacunados. Y al no estar vacunados y al retornar a clases, y ahorita en verano, por supuesto que los casos están aumentando en niños, las hospitalizaciones, proporcionalmente siguen siendo menos riesgosas las infecciones en los niños que los adultos mayores, pero simplemente está ocurriendo mucho más que en el pasado y eso es notable. Y por eso se empezó a vacunar con evidencia de los estudios desde los 6 meses en Estados Unidos y en otros países con Pfizer y Moderna. Sí. Ahora, doctor Figuera, ya para finalizar, entonces, si tenemos tres dosis, habría que esperar unos 6 meses para la cuarta. No sabemos, porque también depende cómo evolucionen las cosas y estamos haciendo las medidas en una pandemia que está en evolución. Es como si estuviéramos controlando un incendio y no sabemos si el incendio mañana va a estar más apagado o más encendido. Entonces, las medidas que se están tomando son con base en lo que se está descubriendo, lo que se está estudiando en el momento, y por eso no podemos hablar de una quinta dosis, porque en ningún lugar se está colocando una quinta. No, hablaba de la tercera para la cuarta, el tiempo pero digo porque hay la idea de que cada 4 meses tenemos que vacunarnos. Sí. No, hoy en día la cuarta está prácticamente limitada a los que más la necesitan, que son los adultos mayores
o los que tengan problemas de salud que tengan inmunosupresión. Para la población en general, realmente la cuarta no se hace necesaria. No se hace necesaria por ahora. Bueno, muchísimas gracias, doctor Figuera. Muchísimas gracias por esta conversación. Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Con esto nos vamos a la pausa y venimos con más. Vida Pet celebra su mes